¿Qué tal? ¿Cómo está? Regálame unos minutos de su tiempo para hablar de cómo nos ven a los mexicanos desde el cine de Hollywood, de cuál es la idea que se tiene de nosotros y cómo nos retratan. Solamente les pido de la manera más atenta que me regalen un like, compartir la publicación y de ser posible dar ahí clic en la campanita de las notificaciones de YouTube. Bien, pues Estados Unidos históricamente siempre se ha eh, caracterizado por tener enemigos alrededor del mundo y el cine de Hollywood no es la excepción. Eh, Existe una imperiosa necesidad de ser vistos como héroes salvadores ante todas las naciones, por lo que han configurado una serie de alegorías estereotipando a diversas nacionalidades o razas o etnias como el enemigo a vencer. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, que esa fue la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, su enemigo a vencer, o su enemigo favorito, o su archienemigo, como sale en las series de superhéroes, eran los rusos, ¿no? Después le siguieron los chinos o cualquiera que tuviese rasgos orientales, también quienes conformaban el mundo árabe y siempre les daban papeles de terroristas en el cine, ¿verdad? De dictadores, ¿no? Que ese era su modus vivendi. Y obviamente los latinoamericanos, actualmente con mayor fuerza los mexicanos, ¿no? La lucha frontal o de manera más frontal contra México. Bien, no es descabellado inferir que esto puede ser una búsqueda por legitimizar su, su historial de intervenciones en otros países, ¿no? Las cuales principalmente se llevaron a cabo con el pretexto de acabar con malos gobiernos e implementar la democracia, con encontrar armas nucleares, con salvar a la población del retraso económico, etcétera. Mientras, pues la historia nos dice que ha sucedido todo lo contrario. Esto es, no es innegable, ¿no? Tampoco podemos negar que en nuestro país existen problemas de inseguridad, de grupos organizados, pero ante el mundo es muy notorio que se intenta imponer una imagen en general de los mexicanos como si todos fuéramos integrantes de esos grupos, como si todo fuese violencia y como si fuese imposible vivir aquí. En ese caso, pues no habría ni turismo en México, ¿verdad? Bueno, pero esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo. Eh, Hubo en el 1921, cuando era presidente de la República el general Álvaro Obregón, hubo algunos episodios diplomáticos tensos con el gobierno de Estados Unidos y la industria cinematográfica de este país por algunas películas que retrataban al mexicano de una manera deleznable, de una manera ridícula incluso. Por lo tanto, el presidente Obregón intervino para que llegara a un acuerdo y que se revisaran las películas producidas con anterioridad y las posteriores y suprimir las secuencias insultantes, ¿no? En este caso, también en ese acuerdo se haría posible para retirar de la circulación a pues películas que atentaban contra la imagen de México, ¿no? Diferendo diplomático entre México y Estados Unidos por la cuestión cinematográfica impactó también en la prensa internacional y llevó a que países como Alemania, Francia, Italia, España y Japón reclamaran a la industria estadounidense, o sea, fue punta de lanza, la representación caricaturesca e indigna, ¿no? De sus nacionalidades. Bien, en ese sentido, les quiero hablar de tres películas, para hacerlo rápido, en la parte uno, después hacemos una parte 2, que son contemporáneas y retratan al mexicano de manera burda. La primera de ellas es una película llamada Tres Amigos. Esta fue dirigida por John Landis en 1986. Esta comedia era protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Chevy Chase, quienes en esta película representaban a tres actores hollywoodenses que se encuentran pues ya en el ocaso de sus carreras, no han tenido mucha participación y reciben un telegrama, pues en ese tiempo había telegramas, no había Facebook, desde México en el que se les solicita, o así se entiende, que vayan a dar un show en el pueblo, en un pueblo llamado Santa Poco.
Imagínense, hasta el nombre del pueblo ya dice mucho con cómo se manejaba la imagen de México, ¿no? En Hollywood. En respuesta, pues ese grupo de actores en decadencia acuden al pueblo mencionado, caracterizados como los héroes o como los heroicos rancheros de una película que ellos habían estelarizado tiempo atrás. Sin embargo, al llegar a su destino, al pueblo de Santa Poca, realmente los pobladores ingenuamente, según la narrativa de su película, creen que ellos son pistoleros y que pueden ayudarles a vencer a una banda de criminales que los está acosando, ¿no? Me recordó mucho a la película de bichos de Disney, ¿no? Donde llegan unos bichos que son actores de circo y piensan que son, pues, que pelean, ¿no? Y los contratan para defenderse de las temibles langostas que acababan con sus cosechas, ¿no? Esta película, bueno, de los tres amigos, fracasó en taquilla, y no solo por falta de comicidad, sino también se le reprochaba haber representado a los mexicanos como sucios, nada atractivos, como ignorantes campesinos, en fin. En México, por supuesto, la película no gozó de un estreno comercial en salas de cine como tal, presuntamente porque el gobierno en turno, al considerarla ofensiva y una burla a la idiosincrasia mexicana, optó por prohibir su distribución a nivel nacional. La segunda película del director Steven Soderbergh, Traffic, estuvo protagonizada por Michael Douglas, Benicio del Toro, Catherine Zeta-Jones y otro grupo de actores, ¿no? Esta película narra tres historias paralelas que giran en torno al tema de las sustancias nocivas e ilícitas y su correspondiente distribución en la frontera entre México y Estados Unidos. Esta cinta, que además ganó 4 premios de la Academia, incluido el de Mejor Director, trató una problemática que fue creciendo, bueno, en nuestro país paulatinamente en los años siguientes y que hasta la fecha no se ha podido erradicar, aunque en la realidad ambos países son corresponsables de la violencia por compartir fronteras, ¿no? Así como de la intervención de grupos de poder que están coludidos en diversas actividades, tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México. En ese mismo sentido de la óptica extranjera de los productores de la película, en México se percibía que se elaboraba una representación del mexicano muy poco agraciada. Incluso se criticaba el desprecio hacia los actores mexicanos porque muchos de los personajes de este lado de la frontera, los mexicanos, que eran personajes que supuestamente eran mexicanos, fueron interpretados por actores y actrices de otras nacionalidades. El claro ejemplo, Benicio del Toro, pues puertorriqueño, ¿no? Además, no debemos olvidar que esta película fue la que instauró el llamado filtro sepia mexicano, ese tonito, ese blur amarillento, polvoriento, que retrata algunas ciudades mexicanas a comparación con el brillo y la magnificencia de las ciudades norteamericanas o de Estados Unidos de Norteamérica. Que bueno, posteriormente este blur cinematográfico de sepia se ha utilizado en otras series y películas, ¿no? Por decir ejemplo Breaking Bad y otras películas. La tercera película que vamos a platicar el día de hoy es la película Apocalipto, dirigida por Mel Gibson, de 2006. Los protagonistas, Rudy Youngblood, Raúl Trujillo, hasta el nombre, ¿verdad? Mayra Cérvulo, Dalia Hernández, Jonathan Brewer, Gerardo Taracena y Asua Larios, etcétera, algunos otros actores, actrices, que algunos sí son mexicanos y mexicanas. Esta película se grabó mayormente en el estado de Veracruz, que encontraron el lugar idóneo para filmar en esa ocasión. Esta gran producción básicamente narra la historia de diversos grupos mayas en el sur de nuestro territorio a principios del siglo XVI, antes de la llegada de los españoles, donde se desarrollaban conflictos entre grupos mayormente organizados y otros en estado casi salvaje, por así decirlo, que bueno, también la historia lo narra de esa manera, ¿no? Que había grupos más avanzados. La aldea donde vive el personaje principal es capturada ahí por otro grupo más avanzado, en técnicas de guerra, por supuesto. Los esclavizan y el protagonista deja a su mujer embarazada junto con su otro hijo y pues debe volver por ellos, ¿no? Los dejó ahí
en un lugar escondidos, y básicamente esa es la trama. Pero pues obviamente se aprovecha el momento histórico para retratar la vida de los mayas. Cabe destacar que obviamente es una gran producción, porque se simularon las construcciones piramidales que construyeron específicamente para la película como sets de grabación, pero de gran magnitud, un trabajo excelente en el maquillaje, por supuesto en el vestuario, ¿no? Incluso fue grabada en lenguaje maya, la película, ¿no? Aunque no es una película histórica propiamente dicha, es decir, no es una película que trate de retratar la historia lo más cercano posible, sí, valga la redundancia, retrata algunos aspectos históricos, pero no deja de ser ficción, ¿eh? Lo malo, podríamos decirlo, es que retrataron únicamente el lado violento de los mayas. Es decir, no podemos decir que no hubiese existido esta serie de situaciones de esclavitud entre grupos más poderosos que otros. Sin embargo, pues no se retrató, por ejemplo, que su civilización fue sumamente desarrollada en cuanto a conocimientos de matemáticas, de astronomía, por supuesto de arquitectura, ¿no? Y bueno, los sacrificios humanos, claro que existieron, pero no era lo único que podía ser destacable de esta película, que repito, no era una película de corte histórico, sino de ficción. Y bien, hasta aquí llegamos en esta ocasión. Les agradezco mucho, mucho que se hayan quedado hasta el final. Esperen la parte 2 de esta serie con respecto a cómo ven a los mexicanos desde Hollywood. Y bueno, les repito, denle like a la publicación, compartan y activen las notificaciones si es de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.